Otra enseñanza que se me ocurrió hoy, que creo que ya la comenté, pero voy a ser un poco más específico. ¿Lee libros? Sí, pero sobre todo de economía. Hay dos ramas fundamentales que rigen el universo humano. Dos. Y una de ellas rige el universo para todo el universo. Humano o no humano. Una es la física. La física tiene leyes que no se dictaminan en ningún parlamento. Y que las tenés que seguir porque no son opcionales para nadie en ninguna parte del universo. La velocidad de la luz es una, por ejemplo. Eso es un fundamento. Lee de física. La física te va a decir cómo funciona el mundo y qué podés y qué no podés hacer. Vos podés romper muchas leyes legales, ¿no? Constitucionales. Podés matar gente, podés hacer de todo. Nunca vas a poder romper ninguna ley natural. No. Y a esto le tenés que agregar la segunda rama, que es la economía. La economía es el fundamento por el cual toda la sociedad se rige. Toda. La política está encima de la economía. La economía es el fundamento principal de cualquier sociedad humana. Y si estudias economía vas a saber cómo funciona el individuo, la empresa, el colectivo, la política, la democracia, absolutamente todo. Y hay mucho de psicología, porque la economía es una ciencia social. La economía no la podés entender si no entendés la psicología humana. La economía de los robots no tendría absolutamente nada que ver con la economía humana, pero nada que ver, ¿sí? Entonces, es muy importante que estudies economía, porque la economía es la psicología humana aplicada a la práctica, ¿sí? ¿Cómo podés hacer que el ser humano, que la psicología humana, te sea útil en términos sociales, ¿no? Y la economía habla de eso. Entonces lee, pero lee en ese orden. La física te va a ayudar a pensar en cosas que son contraintuitivas. La vida, si hay un problema que tenemos los seres humanos, es que vamos por la vida con la intuición. Y la intuición nos ha demostrado una y otra vez, a lo largo de los últimos 200 años, sin excepción, que nuestra intuición siempre estuvo mal. No nos podemos fiar de nuestra intuición. Si fuera por nuestra intuición, la Tierra sería plana, el Sol sería, no sé, el Sol estaría a 6.000 kilómetros, no sé, estaríamos bajo un domo, no sé, los dioses estarían tirando truenos desde las nubes. Nuestra intuición siempre nos juega malas pasadas porque nuestros sentidos son muy imperfectos. Nuestros sentidos están solo para dejarnos sobrevivir en el entorno en el que hemos nacido, en el que existimos, que es el planeta Tierra. Pero nada tienen que ver nuestros sentidos con identificar las cosas reales del universo. Para eso está la ciencia. La intuición es muy mala guía. Y normalmente la ciencia encuentra cosas que para nuestra intuición es contraria totalmente, ¿no? Entonces, tenemos que eh, aprender a pensar de forma contraintuitiva y tenemos que aprender a saber cuando nuestra intuición nos está jugando una mala pasada. Para eso tenés que saber ciencia. Tenés que saber cómo aplicarlo, tenés que saber cómo reproducir algo. Tenés que entender cuando alguien te está diciendo algo y preguntarte cómo lo habrá probado. Porque por intuición todo el mundo puede decir lo que le dé la gana. Entonces, física primero. Elimina la intuición de tu vida y guíate por ciencia. La metodología de la ciencia, no la intuición. Y segundo, la economía. La economía te va a enseñar a cómo funciona la psicología humana y cómo puedes agarrar esa psicología y utilizarla en términos prácticos para escalarlo y hacer una sociedad que pueda convivir y evolucionar. Sin economía, las sociedades son planas y somos todos pobres. Y es muy importante que aprendas de economía. Muy importante, porque la física te puede llevar muy lejos, pero digamos que son leyes. Es muy complejo y si no te dedicas muy en particular, meterte muy al fondo, por ahí es contraproducente para cualquier carrera, porque es algo muy específico. Pero en términos generales debería. Pero en la economía, hagas lo que hagas, te va a servir con 100% de seguridad. Porque vas a entender un montón de cosas
ya sea de tu vida, de tus impuestos, del gobierno, de las empresas, de la globalización, etc. Es muy fácil entender las cosas cuando entendés de economía. ¿Por qué te digo esto? Porque la mayoría de la gente cree que la economía eh, es intuitiva también. Y cree que la economía es, ¿cómo te diría? Es algo de suma cero. Si lo tengo yo, no lo tenés vos. La economía la tenemos entre todos, al mismo tiempo, al mismo lugar. Y no se trata de... O sea, cuando entiendas la economía, lo importante, la cosa más importante de economía, así como la ciencia es la parte contraintuitiva de la física, la economía te va a ayudar a pensar en muchos más pasos. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si el IVA lo eliminan al 0%? Eso va a pasar que el Estado va a dejar de intermediar en cada una de las transacciones. ¿Y qué pasa si el Estado no está entre medio de cada una de las transacciones? Pues que se pueden empezar a hacer transacciones de cosas que no son legales sin que el Estado eh, sea consciente de eso. Y aparte que habrá ciertas cosas que vos no podés ponerle el mismo precio a todo. Tenés que poder gestionar qué le subís y qué le bajás de precio para poder dar incentivos económicos y poder gestionar la economía en momentos en los que hace falta. Por ejemplo, bajarle el IVA a la comida en algún momento. O bajarle el IVA a los metales porque hay una guerra. Cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué pasaría, no? Si, por ejemplo, no se pueden regular. Siguiente paso. ¿Qué pasaría si no se pueden regular? Pues ahí la contesté. Y si no se pueden regular, ¿cómo podría reaccionar la gente? O sea, ¿qué sociedad tendríamos? Pues tendríamos una sociedad en la que la mayoría de las transacciones están fuera del Estado, no habría un ingreso, y el ingreso por IVA pues no permitiría los incentivos gubernamentales a muchas partidas de muchas cosas, lo que haría que el gobierno pierda poder sobre el mismo territorio y sobre el mismo mercado que tiene que regular, ¿no? Entonces, el IVA es algo bueno, es algo malo también. Precisamente por eso todos los países tienen IVA. Entonces, no digo que este sea un ejemplo perfecto ni muy bien pensado. A lo que voy es que mucha gente dice, así es simple, he pagado mucho IVA, quiero que me lo reduzcan. No se pone a pensar en las consecuencias de quitar el IVA, ¿sí? Y mucho menos lo que va a pasar después de que quite el IVA. O sea, 3 pasos. Y el problema es que los gobiernos, cuando trabajan con la economía, lo hacen a una escala tan grande. Por ejemplo, cuando suben los tipos de interés, la gente dice, vale, me subió la hipoteca, ya está. No, pero le subió la hipoteca a todo el mundo. Lo que hace es que reduzcan el consumo, parte del dinero se retrotrae, lo que vuelve a las arcas, por lo tanto la inflación al bajar el consumo baja. Vos fíjate cómo es un efecto dominó. ¿Sí? Una sola norma que sube los tipos de interés a nivel del Banco Central Europeo. ¿Sí? La economía funciona así para todo. Todo tiene efecto dominó. Todo necesita que vos pienses con muchos pasos. No solamente quiero pagar menos impuestos. No. Tenés que pensar más allá para saber, para poder pensar económicamente correcto. Y otra de las cosas es que la economía, si vos querés economizar los recursos, eso es un objetivo. Pero a veces la economía puede optimizar los recursos para otro objetivo. O sea, la economía es un medio que optimiza recursos para conseguir algo. Si vos ves que la economía está economizando recursos por el simple hecho de economizarlos sin ningún objetivo de enfrente o con un objetivo vago, como vamos a vivir todos bien, sin definir qué es bien, pues la economía va a jugar en tu contra, ¿sí? Porque no vas a encontrar el balance porque no lo definiste de antemano, ¿sí? Este es el problema que le pasa a la mayoría de los países. O sea, lee, pero física y economía, luego lo que te dé la gana.